Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para continuar con este momento de reflexión basado en la palabra de Dios. Mirando por una pequeña ventana en su barraca hacia el cielo despejado aquella noche, enfocando su mirada en una estrella, el psiquiatra de origen austriaco y judío, Viktor Frankl, miraba al firmamento. Cada noche repetía el mismo ejercicio. Por esa pequeña ventana de su barraca, miraba al cielo azul y enfocaba su mirada en una estrella y hablaba con su esposa Ana, que estaba también prisionera en otro campo de concentración. Aunque no la veía físicamente, aunque no podía estar con ella en ese momento, dialogaba con ella. Y se prometía hacer todo lo posible para salir de ese lugar y volver a encontrarse con su amada Ana. Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca de sentido, nos habla de la importancia de desarrollar el sentido de trascendencia, de aferrarnos a la esperanza, de luchar por un objetivo, por una meta, de no perder las ansias de seguir viviendo, de enfocarnos en algo que produzca en nosotros esperanza. Y nos habla de la trascendencia, trascender en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para poder continuar viviendo. ¿Qué hacer en la vida cuando notamos que las cosas se caen a pedazos alrededor nuestro? Todos queremos tener una vida sin sombras, una vida llena de luz. Pero ¿qué hacer cuando vemos que las cosas nos juegan en contra? No hace mucho hablaba con una persona a la cual aprecio mucho y me contaba todos los problemas que ha tenido que enfrentar en este último tiempo, con pérdidas económicas considerables, con problemas de salud, problemas familiares, con enfermedades de seres queridos. Me contaba todo lo que ha implicado para él vivir esta pandemia. Como él, muchísimas personas están enfrentando momentos difíciles. Están viendo cómo sus negocios se cierran. Están viendo cómo su salud se desquebraja. Están viendo cómo sus familiares se enferman. Están despidiendo seres queridos. No podemos negar que vivimos en un momento complejo, difícil, convulso, donde vemos que de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todas las cosas se caen alrededor nuestro. Esa seguridad que hace algún tiempo teníamos de que todo era fantástico, parecido a los optimistas años 20, que precedieron al crack del 29 y luego a la tremenda Segunda Guerra Mundial, parecen haber desaparecido del mundo en el que nosotros vivimos. ¿Hay lugar para la esperanza y el sentido de trascendencia cuando todas las cosas se nos caen a pedazos? Uno de los libros del Antiguo Testamento habla justamente de esto. Nos presenta cómo hizo un hombre para poder enfrentar las dificultades, los obstáculos y la pérdida de cosas que para él eran fundamentales, vitales para su existencia y que de pronto desaparecieron delante de sus propios ojos. ¿Cómo podemos hacer para enfrentar todo eso? El libro es el libro del profeta Habacuc. Habacuc fue un profeta que desarrolló su ministerio profético en el periodo de la caída de Babilonia, de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Lamentablemente, él tuvo que ver cómo todo aquello que para él era significativo desaparecía delante de sus ojos. La independencia de su nación, el sistema de adoración, el templo, todo lo que era significativo para él se caía delante de él. Vio el horror de la guerra, vio personas morir, vio cómo un ejército invasor tomaba el control de todo lo que para él era tan importante. Y tuvo que enfrentar el dolor y el sufrimiento de ver cómo una nación extranjera subyugaba a su pueblo, esclavizaba a su pueblo. Él pudo ver cómo todas las cosas que para él eran significativas se caían como una baraja de naipes ante un soplo. Todo perdido, todo parecía estar terminado. ¿Dónde encontró fuerzas Habacuc para poder enfrentar todo esto?
El capítulo 1 y el capítulo 2 describen la realidad de lo que le está aconteciendo. Algo que él no termina de entender por qué pasa. Como cualquier ser humano, tiene muchas preguntas que no tienen respuesta. Interroga a Dios por qué permite que ocurra todo eso. No encuentra todas las explicaciones que quisiera para poder comprender el momento que le toca vivir. Algo que nos ocurre muchísimas veces y probablemente ahora mismo a ti y a mí. Luego él muestra la triste realidad que está viviendo. El capítulo 2 expresa todo lo que le toca vivir a él y a su pueblo en ese contexto. Pero cuando llega al capítulo 3, hay un cambio repentino. Habacuc deja de preguntar, Habacuc deja de mostrar la triste realidad y se enfoca en algo que es totalmente diferente. Pareciera que a partir del capítulo 3 encontramos un hombre que ha encontrado el sentido de trascendencia, que ha podido trascender por encima del dolor, del sufrimiento y enfocarse no en lo pasajero, humano, transitorio, efímero, sino en lo que es verdaderamente eterno y no se conmueve en ningún momento. El capítulo 3 del libro del profeta Habacuc tiene 3 versículos que quiero compartir contigo en esta mañana. La última parte del versículo 16 del capítulo 3 dice: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él sabe que la invasión es inminente, que esas tropas lo van a arrasar todo, lo verá, sus ojos lo verán. Y sabe lo que es el horror de la guerra, todas las consecuencias de la guerra. Sabe lo que la guerra implica, las pérdidas humanas, las pérdidas físicas, las pérdidas de propiedades, campos arrasados. Sabe, porque sabía lo que era una guerra. El versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saben, queridos amigos, uno lee esto y dice: ¿qué fe pudo desarrollar este hombre? Porque él aquí está diciendo algo que es verdaderamente extraordinario. Aunque todo se pierda, aunque la higuera no vuelva a florecer, en las vides no haya frutos, aunque falte absolutamente todo, aunque se pierdan las cosechas, aunque se pierdan los animales, aunque se pierda absolutamente todo, todo lo que le daba sentido a la vida, todo lo que sostenía la vida, aunque lo pierda todo, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y saben, amigos, Habacuc enfocó toda la situación que él estaba viviendo, la enfocó del lado de Dios. Él decidió poner toda esa situación en manos de Dios, descansar absolutamente en Dios, pero no solo descansar en Dios, sino alegrarse en Dios. ¿Y cómo hizo para alegrarse en Dios? El mismo capítulo 3 nos muestra desde el versículo 4 hasta el versículo 8 que él recuerda la forma en que Dios obró a favor del pueblo de Israel, cómo Dios se manifestó, incluso trayendo la ley para el pueblo de Israel, cómo mostró su gloria en el monte Sinaí, cómo actuó de manera extraordinaria a favor del pueblo de Israel. Habacuc volvió a mirar a aquellas intervenciones de Dios significativas que marcaron un antes y un después en la experiencia de su pueblo y por lo tanto en la de él también. Dicho de otras maneras, Habacuc recurrió a aquello que era lo único que lo podía sostener: recordar el poder de Dios, ver cómo Dios interviene a favor de sus hijos. Querido amigo y amiga que me escuchas, probablemente tú sientes en este momento, mientras escuchas esto, que estás pasando por un momento tremendamente difícil. Sientes y percibes y ves que las cosas se caen a tu alrededor. Quizás estás pasando por un momento de enfermedad, quizás has perdido a un ser querido, quizás tus negocios están funcionando de una manera muy mal y estás muy preocupado. Pero hay algo maravilloso cuando nosotros confiamos en Dios, y es que no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios
nos ha guiado a lo largo de los siglos en el pasado. Confía en Dios y entrega tu vida a Él. Feliz día junto a Jesús.